No estás deprimido, estás distraído de la vida que te puebla, dice Facundo Cabral. Y es una frase que me llama mucho la atención porque creo que realmente uno de los grandes conflictos en nuestra sociedad actual es la distracción. Todo va en búsqueda de la distracción, en una exaltación de múltiples estímulos que al final lo que terminan es insensibilizándonos. Muchas veces la distracción, una de las cosas que trae es precisamente el sentimiento de desarraigo, de no poder estar centrados en nuestro propio cuerpo. Y creo que precisamente estar distraídos de la vida que nos puebla significaría entonces estar distraídos de nuestro propio cuerpo. Porque acá notamos una de las grandes diferencias entre la dinámica de la mente y del cuerpo. La mente, una de sus principales características, digamos, desde muchas filosofías, desde el budismo, por ejemplo, se describe la mente como un mono, ¿no? Saltando siempre de un lugar a otro. Y la mente es justamente esto, como que la hemos amaestrado tampoco, que siempre o está constantemente viajando entre el pasado y el futuro, que son ambos tiempos algo ilusorios. En cambio, con el cuerpo observamos otra cosa, y es que el cuerpo constantemente nos está dando información de nuestro presente. El cuerpo sabe lo que la mente aún no. Hay muchas cosas que el cuerpo es capaz de recordar, aunque la mente no. Y uno de estos grandes ejemplos es, digamos, el periodo intrauterino, cuando estamos dentro de nuestra madre. Es tal vez un tiempo que no podemos recordar desde la mente, un tiempo que escapa de la razón, mas sin embargo es un tiempo completamente vigente en el cuerpo. Por eso la similitud del cuerpo y del territorio y de la naturaleza. La naturaleza no olvida, igual que el cuerpo tampoco lo hace. Así que esto también llama mucho la atención, porque uno de los factores principales que vuelve a aparecer acá es el hecho de que hay muchas cosas que no sabemos que sabemos, así como hay tantas otras que sabemos que no sabemos. Y esto llama mucho la atención cuando hablamos del cuerpo, porque el cuerpo con su sabiduría es capaz de anticipar un montón de sucesos, es capaz de anticipar inclusive el cambio, y por ello, digamos, desde muchas cosmogonías indígenas se dice que la enfermedad nunca llega gratuitamente, nunca llega sin avisar. La enfermedad nunca llega sin avisar. La enfermedad, cuando va a llegar, siempre avisa. Es como si golpeara la puerta 1, 2, 3 veces hasta que finalmente nosotros la dejamos entrar. Pero la enfermedad siempre se anticipa en otros planos, bajo dinámicas muy similares. Desde muchas cosmogonías también, cuando la persona se enferma, lo que se plantea es que lo que se enfermó fue el pensamiento. Y es por ello que es necesario ir directamente allá, a qué es lo que está pasando en el pensamiento. Cuando una persona se enferma, no es solo la persona quien se enferma, sino que se enferma toda la cultura. La persona es simplemente un síntoma de la cultura. Y por ello es tan valioso cuando empieza todo un proceso de sanación, porque no solamente es la persona quien se está sanando, sino es la cultura entera. Es como si la cultura estuviera representada en un individuo que es al mismo tiempo un gran universo. Entonces, interviniendo en lo más pequeño, se logra una intervención en lo macro, en lo que es mucho, mucho más grande. Entonces, digamos, algunas de las preguntas que podríamos plantearnos, o que muchas culturas indígenas se plantean cuando alguien se enferma, es: ¿dónde se enfermó mi pensamiento? ¿No? Como, ¿dónde está mi pensamiento caliente? ¿Dónde están las emociones calientes? La rabia, la confusión, el conflicto, falta de comunicación. Esto es lo primero, ¿no? El pensamiento. El
el pensamiento también asociado con la creación, que muchas veces pasa de ser algo muy abstracto a algo mucho más concreto a través de la palabra y a través de la acción. Por eso es tan importante también el llevar las cosas a la palabra, aunque parezcan un sinsentido, pero el llevarlas a la palabra ya significa de por sí traerlas a un mundo más concreto, más visible, algo que ya se puede oír. Y oír más allá, oír lo que está entre líneas, oír lo que está por debajo de lo dicho. La segunda pregunta que podríamos plantearnos en el momento la enfermedad llega a nuestro cuerpo es cómo están mis relaciones, ¿no? Digamos, desde la bioenergética, una de las cosas que se plantean es precisamente que todo aquello que posponemos en el mundo de afuera, en nuestras relaciones con los otros, con el mundo, todo aquello que se pospone o incluso todo aquello que no se resuelve, viene a grabarse en el cuerpo. Por ello, nuevamente, la evocación o la asociación de el cuerpo como un territorio. El cuerpo como un territorio que, sin embargo, no significa que sea un antagónico o un enemigo de la mente. Lo que pasa es que, digamos, otra vez desde el budismo, otra de las cosas que se dicen es que la mente está para servirnos, ¿no? Pero justo ahora es como si nosotros estuviéramos siendo los servidores de la mente, porque nos gana, ¿no? Digamos, desde la ansiedad, muchas veces la mente nos gana, desde la depresión, muchas veces la mente nos gana. Y esto es precisamente por un estado de distracción, de desenraizamiento, de descentramiento, de no sentirnos en nosotros mismos. Por ello estas tres preguntas me parecen muy claves, el cómo está mi mente, cómo están mis relaciones y cómo está mi cuerpo. Todo esto podrá ir revelando sobre los orígenes más profundos de la enfermedad. La enfermedad, como ya lo dije, no viene a ser tanto como la enemiga, como la solemos ver, sino que suele ser la gran maestra. ¿Cuál es el poder que está llegando a mí a través de la enfermedad? Es una pregunta demasiado valiosa que raras veces nos hacemos, porque solemos concebir la enfermedad como un ente separado a nuestra psique y a nuestro cuerpo, como algo que llegó por mera casualidad, como algo que llegó gratuitamente, como sin razón aparente. Y siento que esto es también podría ser otro de los regalos de la enfermedad, puesto que la enfermedad, una de las cosas que nos invita es empezar a tejer o a hilar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El que conoce bien su pasado, el que lo ha sabido endulzar, no tiene por qué estar condenado a repetirlo, pero aquel que lo desconoce lo repite, muchas veces inconscientemente, y aunque este futuro, este presente cause sufrimiento, parece haber una suerte de goce en esta repetición dolorosa, ¿no? Y esto podría asociarse mucho también con el principio de muerte que menciona Freud, con el tánatos, como con ese impulso tanático que pues está en todo. Y que en la cara opuesta vendría a aparecer el instinto, el impulso de vida asociado con Eros. Y aunque muchas veces en nuestra vida gane estos impulsos tanáticos, siento que es primordial saber endulzarlos y no quedarnos solamente con la historia, con el drama, sino poder ir más profundo, poder ir a la raíz. Así pues, realmente puede ser completamente cierto esta premisa de que realmente no es que estemos deprimidos, sino que estamos distraídos de la vida que nos puebla, pero además distraídos del cuerpo que habitamos y que nos habita al mismo tiempo. Otro factor importante, en este caso podría asociarse mucho con estas grandes diferencias que terminan tejiéndose entre la conciencia, lo consciente
y lo inconsciente. ¿Mm? Muchas veces en nuestra sociedad y desde el mundo científico muchas veces ha tratado de ubicarse la conciencia en la cabeza, ¿no? La razón, el conocimiento en la cabeza, ignorando que la conciencia y el inconsciente están ubicados en todo nuestro cuerpo, como que no podría darse un punto exacto de dónde está la conciencia o el inconsciente, sino que está regado en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, no es que la conciencia se ubique únicamente en lo que llamamos mente, cerebro o razón, sino que la conciencia está latente en todo nuestro cuerpo, igual que la sabiduría. Y siento que otro factor clave es como esta pregunta que ha aparecido hace muchos años y es como, ¿y entonces dónde está el inconsciente, no? El inconsciente muchas veces también ha tratado de ubicarse en este lugar superior del cuerpo, ignorando que el inconsciente está en absolutamente todo nuestro cuerpo. Pero digamos, desde muchas filosofías japonesas aparece un punto importantísimo en el cuerpo y es el hara. El hara ubicado 4 dedos debajo del ombligo. Y según ellos, justo en este punto está el inconsciente. Y es de bastante importancia, tiene mucha importancia este punto, cuando nos damos cuenta de que más del 90% de nuestros movimientos corporales vienen del inconsciente. No vienen de la conciencia, vienen del inconsciente. Por lo tanto, inclusive en estos pequeños gestos del cuerpo que provienen del inconsciente, nos podemos dar cuenta también de este hecho innegable, y es que el inconsciente gobierna nuestras vidas, el inconsciente gobierna nuestras elecciones y nuestro deseo, donde empieza a aparecer algo fascinante, y es el hecho de que el inconsciente, o digamos el deseo, probablemente no es algo que poseemos, es algo que nos posee, lo mismo que los secretos. Muchas veces creemos que somos los dueños, los poseedores de los secretos, ignorando y olvidando que al final son los secretos quienes terminan gobernándonos, como si nosotros le perteneciéramos a ese deseo que decidimos seguir guardando. Entonces, a partir de todo esto se empieza a revelar como todo este vórtice y todo este gran abismo que representa el confrontarnos o el ahondar en nuestra corporalidad, en nuestro cuerpo desde distintos lugares. Ya no solamente como un conjunto de músculos, un encuentro de huesos, de nervios, sino como algo mucho más profundo, como algo que, si bien es biológico, anatómico, abraza múltiples campos, abraza incluso la filosofía, el misterio, lo desconocido, ¿no? Esta capacidad de poder trasladarlo todo al cuerpo, ¿no? El trasladar las texturas, el trasladar los movimientos al cuerpo, el poder ver una flor y preguntarnos, esa flor a qué se parece, a qué lugar de mi cuerpo se parece, el poder ver un abismo, una cueva, el fuego, las aguas, y poder sentirlas en el cuerpo, poder sentir o poder crear una proximidad entre el mundo de afuera y el mundo de adentro. Pues el cuerpo es precisamente esto, un puente que permite un diálogo entre los mundos profundos, vastos, interiores, y el mundo igualmente profundo y vasto de afuera. El cuerpo nos ofrenda este regalo de ser puente entre el mundo interno y el mundo de afuera.